La economía argentina y concretamente su mal desempeño se han metido como nunca de lleno en la campaña electoral. Para hablar de eso estamos con un especialista, el economista Gastón Utrera. Bienvenido, Gastón, ¿cómo estás? Muchas gracias. Director de la consultora Economic Trends. Así es. Bienvenido, Gastón. Bueno, para empezar, la última medida fuerte en el terreno económico que hemos visto ha sido este permiso que obtuvo el gobierno de Mauricio Macri del Fondo Monetario Internacional para intervenir de una manera más activa en el mercado cambiario con la idea de frenar el dólar, básicamente poder vender más dólares. ¿Cómo ves esa medida? ¿Crees que empieza a mostrar que puede dar resultados? ¿Puede ser efectiva o no? Bueno, tiene varias facetas. Primero, venimos de una situación de tipo de cambio flexible, que fue el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el año pasado, donde tanto los economistas del fondo como por lo menos el presidente del Banco Central en ese momento, que era Federico Sturzenegger, estaban convencidos de que Argentina tiene que funcionar con tipo de cambio flexible. Los libros de economía te dicen eso, en las economías normales, tranquilas, relativamente estables, eso funciona. En Argentina no tiene ninguna chance de funcionar. Y el gobierno se fue dando cuenta a medida que fue teniendo dificultades. De hecho, a los 2 o 3 meses el segundo acuerdo ya incluye bandas cambiarias crecientes en el tiempo, al poco tiempo crecientes cada vez menos, hace algunas semanas atrás ya bandas cambiarias horizontales hasta final de año, y ahora este permiso para intervenir... Una eliminación de hecho casi, ¿o no?, de la banda cambiaria. Termina siendo, tal como lo explicita el Banco Central, un engendro total, porque tiene una zona de no intervención, donde ahora puede intervenir prácticamente sin límite, o por lo menos sin límites explicitados, una zona superior de intervención, donde tiene más limitaciones para intervenir que en la zona de no intervención, y una zona de intervención abajo, donde se comprometió a no intervenir. Parece hasta una violación del idioma español, porque en las zonas de no intervención se interviene, en las de intervención no se interviene, termina siendo un engendro. Pero en el fondo, viniendo de una situación o de un esquema inviable de flotación, es mejor que el gobierno primero se haya dado cuenta y después haya convencido al fondo de que no puede dejar el tipo de cambio libre, mucho menos en un año electoral, donde en los años electorales siempre hay en algún momento dolarización de activos, es decir, ahorristas que dejan de estar en activos en pesos y se pasan, aunque sea por algunos meses, a activos en dólares. Esa idea de seguridad que da el dólar en Argentina. Claro, y lo que ocurría en elecciones anteriores es que el Banco Central intervenía en el mercado para que el tipo de cambio no saltara. Y esta era la primera vez en que en un año electoral, donde siempre se produce esa dolarización de activos, el Banco Central no podía intervenir. Y terminaba obligado a subir tasa de interés o a jugar con mercado futuro, que también tiene ciertas limitaciones, pero no podía salir a intervenir con los dólares. ¿Y esto va a ser efectivo, crees vos, en contener al dólar? ¿Qué expectativa de precio de dólar podemos tener en los próximos Bueno, ahora lo que ocurre es que ese esquema, tal como quedó explicitado de esa manera un poco confusa, puede funcionar bien si el Banco Central interviene de manera inteligente, y podría funcionar mal si interviene como lo hizo el año pasado. Acá, para reflexionar sobre esto, la cuestión es la siguiente: cuando hay presiones en el mercado cambiario, si el Banco Central solo se limita a darle liquidez a ese mercado y a vender dólares de una manera predecible, lo que hace el mercado, te compra los dólares, terminas perdiendo reservas y el dólar puede subir. Si el Banco Central lo usa inteligentemente, puede dar señales fuertes para frenar de alguna manera esa dolarización de activos. Es decir, si vos mostrás como Banco Central que en algún momento, cuando hay presiones cambiarias, lo dejas correr un poco el tipo de cambio y después pones todos los dólares que haga falta para bajarlo y le haces perder plata a los que especularon y miran para atrás del Banco Central y ven 70.000 millones de dólares de reserva, todos entienden que el juego de corto plazo ya no es especular con el dólar, conviene más tasa de interés, y si todos hacen eso, la tasa de interés termina bajando, que es exactamente lo contrario de lo que ocurrió con este esquema del que veníamos con el Fondo Monetario. Pero en ese sentido, ¿ves alguna señal al gobierno como yendo por ese camino, encaminándose a actuar así, a usar así esa herramienta? Todavía no lo sabemos. Juega en contra el hecho de que el presidente del Banco Central es el mismo que decía que teníamos que acostumbrarnos a un tipo de cambio flexible y que las bandas cambiaran en un esquema razonable y que eso le daba certidumbre al mercado, y ahora va a tener que administrar exactamente lo contrario, un esquema totalmente opaco donde nadie sabe cuáles son las reglas de intervención. Entonces ahí hay un riesgo que quien termina haciendo esto lo termina haciendo mal. Y además de eso,
esto tiene que ser hecho en coordinación con el Fondo Monetario Internacional y no sabemos todavía cuáles son las restricciones que va a poner el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario es partidario del tipo de cambio flexible y en sus propios estatutos limitan la utilización o la promoción de esquemas que no sean de libre flotación, entonces todavía no sabemos si al momento de intervenir cuánto va a tener que consultar con el Fondo Monetario y cuánta restricción va a tener al uso de las reservas o cosas por el estilo, de tal manera que tendremos que ver y seguramente el mercado, digamos los ahorristas, los inversores, los bancos de inversión, los propios bancos, estarán testeando durante los propios días a ver cómo funciona el Banco Central. ¿Es imposible pedirte como economista, digamos, dado ese escenario, alguna estimación de cuánto puede llegar el dólar, a qué precio puede llegar el dólar a fin de año? Eso es muy difícil saberlo, la lógica del gobierno, porque es la lógica de cualquier gobierno en un año electoral, será, ya que el dólar llegó a 44, 45 pesos y el daño en términos de presión sobre los precios internos y otros efectos en la economía ya está hecho, es a partir de ahora tratar de sostenerlo. Seguramente el presidente del Banco Central va a tener consignas del presidente de la Nación en cuanto a mantenerlo relativamente estable, por más que para afuera el Banco Central es independiente, pero en la realidad, tanto para el gobierno como para el propio Fondo Monetario Internacional, lo de la independencia del Banco Central queda de lado cuando hay un escenario tan turbulento como este. Entonces sería razonable que el presidente pensar, independientemente de lo que pensemos si está bien o no, pero pensando en qué puede ocurrir, que el presidente del Banco Central tenga de alguna manera, ahora que tiene la posibilidad de intervenir, la consigna de mantenerlo lo más estable posible durante los próximos meses, porque la volatilidad cambiaria le juega muy en contra a este gobierno y a cualquier gobierno. Los 50 pesos son como una barrera que no tiene que traspasar, digamos, psicológica incluso. Sí, sin duda, y es más, sería razonable pensar que no lo vamos a saber porque justamente ahora las bandas cambiarias, las en serio, las que siga el Banco Central, no van a estar explicitadas. Es probable que el Banco Central se empiece a mover con 45 pesos más menos 1 y que sea entre 44 y 46, cosa que iremos descubriendo con el paso del tiempo, si cada vez que empieza a llegar a 46 interviene y empieza a bajar, y cuando llega a 44 empieza a subir, iremos descifrando esa especie de bandas cambiarias, no las que están anunciadas, que ya no sirven para nada, sino la nueva banda cambiaria que tienen internamente. Exactamente, internamente y no explicitada. La empezás a inferir a partir de lo que hace el Banco Central. Y eso, de alguna manera, puede terminar dando cierta certidumbre de cómo va a funcionar el Banco Central. Una de las motivaciones centrales para controlar el dólar es, bueno, digamos, poder morigerar el avance de la inflación, ¿no? Contenerlo para que no alimente más la inflación. La otra línea por la que viene el gobierno es anunciar estas medidas de controles de precios, ¿no? Bueno, teníamos precios cuidados, ahora son los productos esenciales. ¿Cómo ves eso, no? Que largó ahora esta segunda fase con esta canasta más pequeña de No tiene ninguna chance de incidir sobre lo que nos preocupa a todos, que es el proceso inflacionario. Son muy pocos productos, el propio gobierno, como cualquier gobierno que se mete en esas cosas, se mete en problemas porque después resulta que la canasta que eligió no es saludable y además de eso no está en todos los lugares del país y no está en todos los lugares del país. Nosotros los tenemos un poco más caros acá en el interior. Entonces empiezan a aparecer un montón de dificultades que hacen que el ministro de Producción esté dedicándole seguramente mucho tiempo a resolver todas esas complejidades, sabiendo, porque seguramente lo sabe el ministro de Producción, el ministro de Hacienda, el propio presidente, que por ahí no va a solucionar nada. Por supuesto, beneficia al consumidor que puede adquirir esos productos y que en otro caso adquiriría productos similares a un precio mayor. Es decir, algo de impacto tiene, pero para la magnitud del problema inflacionario eso prácticamente no tiene incidencia. Sí va a tener incidencia el dólar en la medida en que logre mantenerlo estable, porque gran parte de la altísima inflación que hemos tenido en estos meses es consecuencia del traslado de la devaluación. Entre ayer y hoy tuvimos aumentos de la nafta, por ejemplo, del combustible. Bueno, y es más, cuando haces los números sobre cuál es el atraso de precios hoy en Córdoba y en Argentina, teniendo en cuenta el precio del petróleo de estas últimas semanas y fundamentalmente el precio del dólar, el atraso que hay es grande y mucho más grande que el 5, 6, 7% de los aumentos de este mes. Quiere decir que aun cuando el gobierno lograra estabilizar el dólar, todavía tenemos aumentos seguramente de precios en los próximos meses, que ya tuvo, como ocurrió el año pasado. Y después termina ocurriendo algo curioso, que
todo el mundo lo observa y le genera perplejidad, cómo cuando el dólar sube está la justificación para subir los precios de los combustibles y cuando baja no sigue se mueve en nada el mismo para lugar. abajo. Y es porque vienen corriendo de atrás. Claro. Es lo que ocurrió el año pasado, cuando el atraso de precios es de 20, 25, 30% y las petroleras se dan cuenta que no lo pueden subir de un solo Claro. salto, sino que van subiendo 5, 6% y lo van subiendo gradualmente. Cuando llega el momento en que el tipo de cambio empieza a bajar, si todavía hay atraso, todavía quedan aumentos Claro. pendientes. O sea que estos últimos aumentos no los tenemos que asociar a la volatilidad de los últimos días del dólar. O en todo caso, a esos aumentos del tipo de cambio todavía le queda traslado Digo, como- a precios de claro. de combustible. ¿Tenés alguna estimación de cuánto puede dar la inflación de abril? Es probable que esté en torno al 4%, sigue siendo un número altísimo. Lo que puede ocurrir de ahora hacia adelante es que si el gobierno logra estabilizar el tipo de cambio, la inflación ya deje de estar en el 3,5%, 4, 4,5% y empiece a converger de nuevo a 2, 2,5%. Es decir, vamos a converger a una inflación alta partiendo de una inflación altísima. Lo que no va a ocurrir es que la inflación vaya a números muy bajos como preveían tanto el gobierno como el Fondo Monetario al inicio de este programa económico, por la lógica del libro de economía, que si no emitís dinero durante un año, la inflación tiene que desaparecer, porque según los libros la inflación es un fenómeno monetario. Eso definitivamente no solo que no ocurrió, sino que no va a ocurrir en Argentina, porque lo que no te explican los libros de economía Claro. es que cuando tenés inflación alta, generalmente generada por exceso de emisión de dinero, una vez que es alta, se activan otros mecanismos Claro. que no tienen nada que ver con lo monetario. Por ejemplo, salarios que suben porque subieron los precios, después precios que suben porque subieron los salarios. En ese contexto donde, por ejemplo, ahora vienen todos los aumentos de paritaria 2019, que no van a ser bajos porque los salarios perdieron mucho poder adquisitivo el año pasado, es imposible que la inflación vaya a cero, porque es un proceso Claro. que se realimenta, que no es culpa de los sindicatos, por supuesto, y tampoco de los empresarios, son parte Es del mismo acompañar, mecanismo. claro, tiene la lógica de acompañar, como decís vos, no perder poder Están metidos en adquisitivo. un proceso en el que no son culpables, pero Exactamente. son parte del mismo engranaje. Una dinámica, exactamente. ¿Y crees que si el gobierno logra mantener el dólar en estas franjas que mencionabas de cierta estabilidad, ya para, digamos, cerrar y a ver si nos dejas con expectativas positivas o no, con que el gobierno logre eso, ¿le puede alcanzar para inducir un cambio realmente importante en las expectativas de la gente? Porque viste que se plantea Sí. que lo que Macri ha perdido un poco es eso, ¿no? El acompañamiento que viene perdiendo que reflejan las encuestas, tiene que ver con el desánimo, la pérdida de expectativas, la decepción. ¿Vos crees que puede alcanzar lograr, digamos, estabilizar Puede el dólar servir para mirar dar la vuelta historia. a eso o no? Bueno, puede servir mirar la historia. 1985 arrancó prácticamente sin expectativas de que el radicalismo ganara la elección legislativa de ese año. El 14 de junio del 85 se presentó el Plan Austral y terminó ganando la elección el radicalismo en septiembre, octubre de ese año. Es decir, en muy pocos meses logró revertir las expectativas en un contexto extremadamente complejo. Lo mismo le pasó a Carlos Menem en el 91, arrancó en el 91 muy complicado, había elecciones legislativas en septiembre, octubre de ese año, y recién en abril con el plan de convertibilidad logró estabilizar la situación y cambiar las expectativas. De tal manera que no está todo perdido, a pesar de que parece que queda muy poco tiempo. Claro. En algunos sentidos queda una eternidad hasta las elecciones, en otro sentido, en cuanto a la posibilidad de dar vuelta a todo esto, parece que quedan pocos meses, pero no sería El ánimo a imposible, veces puede se ocurrir. cambia, aunque todavía no haya resultados materiales fuertes en la economía. Sí, Se lo logra que eso. sí tendrían que lograr es darle esa estabilidad al tipo de cambio y que la inflación empiece a ceder y que entonces el gobierno sí pueda decir que definitivamente está dejando atrás lo peor. Hasta ahora lo viene diciendo, pero los No hay datos no datos que lo acompañan. apunten, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Gracias a vos.